En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Se está refiriendo a Jesús mismo. Lo vuelvo a leer, dice, en el principio era el Verbo. La palabra que aquí aparece en el griego original es logos, lo que implica una acción de la palabra, no solamente una expresión, sino la acción misma de la palabra. En el principio era el Verbo, el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios, lo cual nos deja saber que Jesús siempre ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. Jesús no es un ser creado por Dios. Jesús es Dios. Y la Escritura dice, en el principio era el Verbo. Es decir, que cuando todo inició, desde que el mundo, la tierra, la historia, los seres humanos, la creación misma, antes siquiera que hubiera algo, Jesús ya existía. Porque Él era Dios y el Verbo era con Dios, porque es parte de la Trinidad, y el Verbo era Dios. Hay un montón de cosas en estas tres expresiones, en la manera en la que está conjugado, que nos hace saber que Jesús siempre ha existido. Jesús es eterno. No es, como dicen los mormones, una creación posterior de Dios. No. Jesús es Dios y siempre ha existido. El Verbo era, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Refiriéndose al Verbo, era en el principio con Dios, pero no en el principio de la eternidad, porque Él es eterno, sino en nuestro principio. Se refiere a cuando fue el ser humano creado, ¿sí? No vayamos a pensar que Jesús es inferior a Dios, porque no lo es. Tampoco vayamos a pensar que es una manifestación de Dios, porque Jesús es Dios mismo. No es como los unitarios muchas veces tratan de transmitir, de que Jesús es una manifestación de Dios, que Dios solo hay uno, y como nada más hay uno, luego entonces no puede haber un Jesús siendo Dios aparte del Padre, sino que es una manifestación del Padre. Algo un poco enredado, debo decirlo, pero que finalmente es un error. Jesús es Dios y estaba desde el principio dentro de la Trinidad. La palabra uno, cuando se refiere a que Dios es uno, no es uno solo como algo aislado, como un ente único. Es uno, y la palabra que va ahí en hebreo significa básicamente unidad. Quiere decir que los tres son uno. Hay una unidad perfecta entre el Espíritu Santo, entre el Padre y entre Jesús, de tal manera que la Biblia afirma que pueden ser uno. Pero en realidad nos comunicamos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y nos podemos relacionar con los tres. ¿Sí? Y puedes orar al Espíritu Santo como Dios, porque es Dios. Y puedes orar a Jesús como Dios, porque es Dios. Y puedes orar al Padre, porque es Dios. Durante los primeros siglos de la iglesia cristiana, hubo un movimiento que se levantó desde Alejandría de un personaje llamado Arriano. Y de ahí se derivó el nombre de los arrianos tiempo después, que creían que Jesús era inferior, que era hijo, y por ser hijo no podía ser igual al Padre, ¿sí? Ignorando que Jesús es hijo porque a ti y a mí en la tierra nos está enseñando a ser hijos. No porque se le quite un gramo de divinidad, sino porque es el primogénito, es el primero que nos abre camino a través de la nueva etapa que es la gracia de Dios entre nosotros, la buena voluntad de Dios expresada entre nosotros. Jesús no deja de ser divino porque se le llame hijo.
Es hijo porque a ti y a mí nos está enseñando cómo ser hijos. Nos está abriendo la brecha, el camino. Como aquel que va en un lugar inhóspito y que nadie ha atravesado por ahí, y Jesús es el primero en calidad de hombre, pero también en calidad de Dios, siendo el primero en atravesar este camino para enseñarnos a ti y a mí qué pisadas debemos de seguir. Es hijo por cuanto nos está enseñando a nosotros ser hijos, pero no se le quita un gramo de divinidad. Es el Verbo, era Dios y estaba desde el principio. Versículo 3. Todas las cosas en lo absoluto, por Él fueron hechas. Se refiere al Verbo, a Jesús mismo. Jesús es creador en esa unidad de Dios, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, todo lo que hoy descubrimos y que la ciencia ya descubrió tal cosa, y que la ciencia ya propuso tal teoría, etcétera, todas las cosas ya estaban creadas. El ser humano no ha descubierto nada, simplemente se da cuenta y reconoce lo que ya estaba. ¿Quién lo creó? Dios. El ser humano solo puede mirar lo ya creado, lo que ya está hecho. Así que no hay jactancia en ninguna manera en decir, es que la ciencia lo único que hace es reconocer lo que ya está creado. Es todo lo que hace. No hace cosas nuevas, no puede crear cosas nuevas, solamente reconoce lo que ya ha sido creado por Dios.